Señores, ¿qué tal? Hoy os traigo los 7 perfumes que yo más utilizo en esos momentos en los que uno no sabe qué ponerse, ¿no? ¿Qué tipo de perfumes son los que yo elijo? Pues tienen que ser perfumes versátiles, con aromas limpios y frescos, como recién salido de la ducha, y perfumes que sean fáciles para todo el mundo, que no ofendan a nadie en ninguna situación y en ningún momento del día. Así que, siguiendo estas características, estas son mis 7 recomendaciones. Vamos ya con la primera. La primera, esta fragancia es muy económica para la clase y el estilo que tiene. Es Star Walker de Montblanc. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos una fragancia, como digo, con mucha clase. Para el precio que tiene, esto se puede conseguir a muy buen precio y tiene ese aroma, esa nota de bambú que la hace muy particular. Es un aroma también muy fresco, pero con mucho carácter. Está muy bien construido. Esta fragancia está muy bien construida. Y bueno, y el fondo que deja sigue siendo pues un fondo muy masculino, con tradición, tirando a una tradición más clásica, ¿no? Por eso a mí también me gusta mucho este perfume. Y dejas una impronta pues muy distinguible, o sea, es muy diferente. De hecho, yo no he olido ningún perfume que se le parezca a esto, lo cual lo hace más único todavía. Y entra dentro de estas características, pues por supuesto es un perfume muy versátil, te vale para cualquier ocasión, para cualquier momento del día, para cualquier estación. Es un perfume con el que no vas a ofender a nadie, ya sea en espacios cerrados, en espacios abiertos, por lo tanto, y tiene un aroma limpio y masculino, pues que encima no lo va a llevar como no lo va a llevar nadie. O sea, esto lo vas a llevar tú únicamente. Entonces, con lo cual esta es una opción muy recomendable y de los que yo más uso, pues cuando no sé qué ponerme. Montblanc Star Walker. Siguiente. Vamos con el siguiente. Esta es una fragancia también muy económica, de la que no se habla mucho, pero a mí particularmente tengo muy buenos recuerdos de esta fragancia, y es de Calvin Klein Into You. Esta fragancia por unos 18-20 euros la puedes conseguir. Y aquí que tenemos, pues también un aroma muy versátil, también un aroma que mezcla tonos más empolvados, tirando también hacia lo limpio, y también tiene un fondo muy masculino clásico. No se aleja de esa línea clásica que a mí más me gusta, y es muy fácil de llevar. También vas a gustar a todo el mundo, también es un perfume que no se le parece a ningún otro, un perfume que ya lleva tiempo en el mercado, fijaos. No se habla mucho de él, pero a mí me parece una maravilla, también por los recuerdos que tengo con él. Pero a mí este perfume incluso yo lo he usado mucho en temporadas de verano en la playa. Uf, es que es exquisito este perfume, de verdad. Y me da esa sensación placentera, esa sensación de bienestar que te da estar en la costa, cuando vas por el paseo marítimo. Este perfume es un lujo y es una opción súper recomendable, y otra de las que yo más estoy utilizando en esos momentos, porque quieres salir a la calle perfumado, pero no sabes qué ponerte. Pues una opción rápida sería esta, Calvin Klein Into You. Siguiente opción, también de momento estoy sacando opciones más económicas. Luego tengo opciones un poquito más elevadas de precio, pero tampoco sin exagerar. La siguiente, en esta ocasión, saco una fragancia árabe, que es Siyaka de Cadlach, por unos 20 euros también la podéis conseguir. O sea, fijaos, un perfume súper económico también para poder usar en cualquier ocasión. ¿Qué tenemos aquí? Pues igual, también cumple los requisitos que yo hablaba al principio. También es una fragancia muy versátil, un aroma fresco y limpio, en este caso tirando a lo floral. Pues a mí me huele a flores blancas y una camisa blanca recién planchada. Pues eso lo mezclas y lo tienes en esta botellita de aquí. También un aroma muy fácil de llevar. Es un dupe de la archiconocida ya Reflexión de Amouage, ¿vale? Pero por una fracción del precio. Y esa fragancia es una de las fragancias que están en el top 10 de mejores fragancias de todos los tiempos. Pues fijaos, aquí por 20 euros la puedes tener y para usar a diario. O sea, con esta fragancia tampoco vas a fallar, os lo aseguro. Cadlach Siyaka de Cadlach. Vamos a ver, aquí ya sí que, bueno, la siguiente sigue siendo un perfume árabe, también económico. O sea, vamos a sacarlo porque esta es muy interesante y una fragancia que a mí me encanta, de las de Club de Nuit. Concretamente esta es Urban Man Elixir, y esta, dentro de la línea de Club de Nuit, es de mis favoritas. Muy versátil. Como sabréis, esto es una inspiración, es un dupe de Sauvage, de Christian Dior. Lo que dicen por ahí en otras reseñas, otros reseñadores, yo he oído que es una mezcla entre Aventus y Sauvage. A mí me huele
me huele prácticamente igual a Sauvage. No encuentro esa similitud con Aventus, pero no podía abrirlo, ahora sí. Pero es un Aventus más juvenil, un Aventus menos recargado, menos agresivo, con menos Ambroxan. Eso es esto, eso es esto. Y por unos 30 euros, ¿eh? Por unos 30 euros. Esta Francia de verdad es... Ahí me encanta porque Sauvage, pues ya sabemos el precio tan elevado que tiene, lo masificada que está, lo utilizada que está también. Pues aquí tenéis una opción más sencillita, más llevadera, más suavizada, ¿vale? Y con esto recibes cumplidos, os lo puedo asegurar, ¿eh? Con esto recibes cumplidos. Esta, de toda esta lista, a nivel calidad-precio, de todas las que os estoy presentando, esta sería mi opción más recomendable. Se parece también mucho a Prada Carbon, ¿eh? Que la he sacado alguna vez en mi vídeo. Se parece mucho. Esta es Club de Nuit Urban Man Elixir. Una maravilla, exquisita. Y vamos ahora con las tres últimas, ¿vale? Son tres fragancias ya más conocidas, de diseñador, con un precio un poquito más elevado, pero que igualmente funcionan estupendamente para cuando no sabes qué llevar. O sea, la primera es, la saco ya sin más, de Acqua di Gio, que es una línea que sabéis que a mí me encanta. En este caso yo sacaría Acqua di Gio Profondo. ¿Por qué? Bueno, pues porque para un momento que no sabes qué usar, no quieres ofender, es un aroma, estás buscando un aroma más fresco, más suave, más versátil, pues dentro de la línea, que sin bajar de calidad o no tirando a la clásica, ¿no? A mí se me ha gustado, pero ahora sí que es verdad que la clásica para mí le falta algo, no sé, se ha quedado muy atrás. Las últimas reformulaciones me parecen demasiado suaves y por eso esta, en este caso, no la aconsejaría. Yo, dentro de esta gama también tenemos, bueno, mi favorita, que es Parfum, pero sí que esta tiene muchísimo más carácter, muchísima más, es más compleja, es mucho más masculina, es un poquito más fuertecita, quizá para estos momentos en los que simplemente te apetece llevar una fragancia para ir por la calle a gusto y sentirte bien contigo mismo y no ofender a nadie, como decimos. Yo elegiría Acqua di Gio Profondo. Esto es una mezcla, un poquito de todo, tiene un poquito de todo. Tiene esa nota de inicio de mandarina que la hace muy fresca y muy limpia. Y sigue teniendo, pues, es muy parecida a la clásica, tiene ese ADN de Acqua di Gio. Pero dentro de las tres, esta que os muestro, pues esta es la más fácil de llevar. Esta es la más fácil de llevar y no vas a tener ningún comentario negativo. Todo el mundo te va a decir que hueles bien, te va a dar una sensación de frescor y de recién salido de la ducha como no tiene cualquier otra de la línea. En definitiva, esta es una fragancia muy fácil para ti y para todos los que te rodean. Por lo tanto, esta sería mi opción de las tres primeras, de estas tres últimas que voy a sacar. Esta sería la tercera que más utilizaría yo. Acqua di Gio Profondo. Vamos con la penúltima ya, con la penúltima. Vamos a con una fragancia de Chanel. En este caso, bueno, a mí me encanta esta, he utilizado varios botes ya. Sería Bleu de Chanel, la clásica, ¿eh? El eau de toilette, ni el eau de parfum, ni el parfum, ni el extracto de perfume que ha salido ahora. La de siempre, la que ha salido en 2010. Esto es una joya, de verdad. O sea, esto, pues, si no sabes qué ponerte, si tú tienes esto te vale para cualquier momento. O sea, esto es versátil, a más no poder, y encima te da una impronta, te hace sentir, o sea, esto te hace sentir fenomenal, esto te hace una persona, un hombre muy seductor, muy varonil, no es una fragancia cualquiera, es una fragancia que está construida estupendamente, las notas que tiene esto se nota que son de calidad, una fragancia cítrica, fresca, verde, con notas de menta, con un fondo que te da autoridad, muy envolvente. Esa fragancia lo tiene todo. Esa fragancia es una de esas fragancias que valen para todo, ¿no? Como cuando saco Acqua di Gio Parfum, ¿no? Como sería esta de aquí. Bueno, pues esto es otro todoterreno. Esta es una fragancia 10 de 10 también. Por lo tanto, en esas ocasiones en las que no sabes qué ponerte, pues ¿por qué no? En vez de Chanel, si quieres sentirte incluso, ir un escalón por encima, ir un nivel por encima. Esta es tu opción. Y ahora, ¿cuál sería la fragancia que yo me pondría cuando no quiero pensar absolutamente en nada, no le quiero dar vueltas, no quiero ninguna complicación y digo, ¿qué fragancia me puedo llevar? A nivel precio, a nivel calidad, a nivel aroma, a todos los niveles, yo elegiría también de Montblanc, Explorer, en este caso Explorer, muy parecida o inspirada también un poquito en Aventus de Creed, pero tiene su propio camino, evidentemente, toma su propio camino. ¡Wow! Y esto es que lo tiene todo. O sea, tiene todo lo que a mí me gusta en un perfume masculino, lo tiene esto.
O sea, es un aroma muy seductor, ya os digo, muy parecido a Ventus de Gris. Tiene ese fondo ahumado, ese fondo oscuro. En este caso tira más por la nota de sándalo, más amaderado en ese aspecto, pero igual, las notas iniciales son muy fresquitas, muy limpias, muy masculinas. En definitiva, si no sabes qué ponerte y tienes esto en tu colección, no dudes. Póntelo, sal a la calle y con esto no fallas. Explorer de Montblanc, mi opción número 1. Y hasta aquí serían mis 7 recomendaciones de hoy. Señores, cuando no sepáis qué poneros, con cualquiera de estas 7 vais a ser el centro del universo. Vais a oler bien, vais a tener cumplidos. En definitiva, no vais a fallar. Si os ha gustado, decídmelo en los comentarios, decidme si las habéis probado, cuáles son vuestras fragancias favoritas para estas ocasiones. Y sin más, muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.